con el tema Venga tu reino. Esta va a ser la tercera parte que vamos a tocar, amén, hermanos. Y leemos en el capítulo 6, versículo 10, dice de la siguiente manera: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Podemos repetir? Versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tu misericordia, por el amor tan grande que tú nos concedes de estar acá, Señor. Dios mío, no somos dignos, no somos merecedores, Señor, pero tú has tenido misericordia de todos nosotros. Señor, te pedimos que en esta noche, Señor, la palabra quede en el corazón de cada uno de tus hijos que están asistiendo. De la misma manera te pido por mi vida, Señor, para que pueda yo dar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdame, guíame, Señor, en esta noche para poder transmitir tu mensaje. Te ruego también, Señor, por mis hermanos que están acá, que cada uno preste atención, Señor, y de esta misma manera tu Espíritu Santo nos vaya guiando para que salgamos edificados de tu casa. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien. Ahora sí. Las palabras venga tu reino de esta oración tienen dos aplicaciones, ¿no? El reino de Dios, mi hermano, como dice Mateo 6:10, es algo que pedimos y anhelamos. De hecho, esta oración está pidiendo algo, ¿no? Y lo que está diciendo es: venga tu reino, ¿ok? Eso es lo que está pidiendo: venga tu reino. Entonces, el reino de Dios, mi hermano, es algo que pedimos y anhelamos. De hecho, si me voy a poner a hablar solamente del reino de Dios, mi hermano, hablaríamos mucho más todavía. Y yo solamente quiero tomar los enfoques de acá, porque el tema es bien amplio. Entonces, les dije que el reino de Dios, mi hermano, es algo que pedimos y anhelamos. No solamente es eso, es algo más todavía, ¿no? Entonces hay que entender, mi hermano, que este reino ya fue inaugurado por Cristo. Y en esta oración se puede ver el deseo, mi hermano, de vivir en ese reino. El constante deseo de poder, mi hermano, anhelar vivir en ese reino. Usted dirá, ¿algo futuro? Sí y no. De hecho, le voy a decir, el no desear vivir en ese reino, mi hermano, significa que no somos cristianos. Por eso Santiago dice, ¿no? No améis las cosas del mundo. El que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros no podemos amar este mundo. Tenemos que amar, vivir en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Primero quiero que entienda esto. Cristo, mi hermano, es el rey. Amén. Él es el rey. Él, mi hermano, si podemos decirlo de esta manera, está reinando justo en este mismo momento. En este minuto está reinando Él. Ahora, ¿cómo es que esto sucedió? Bueno, ¿no? Entendamos que mi hermano, Él era, mi hermano, el rey prometido. De hecho, una de las tantas profecías era que Él iba a nacer del linaje de David, un rey eterno, mi hermano. Uno, mi hermano, que iba a venir a ser, mi hermano, el heredero, por así decirlo, del trono de David, ¿no? Y él, mi hermano, iba a tener un reino que no iba a tener fin. Esas eran las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo viene a cumplir esa profecía también. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y Él asciende al Padre, mi hermano, Él se sienta al lado del Padre, mi hermano, y desde ahí está reinando. Entonces, Cristo, mi hermano, en sí ya reina. Esto no es como algunos dicen, no, es que ese reino solamente está en el futuro. No, ese reino ya está inaugurado, por así decirlo. Ese reino ya se inauguró con Cristo. Ese reino, mi hermano, está, mi hermano, en nuestros corazones. Ahora, aunque esté en nuestros corazones, también sabemos, mi hermano, que un día Él va a regresar para reinar. De hecho, ya en forma física, porque ahorita en forma física no está haciendo, ¿o me equivoco? O usted va a pensar como algunos dicen, oye, Cristo está por allá. Y esa persona que se hizo no, ¿no? Entonces, entendamos esto. Cristo ya es el rey.
Él está reinando. Él reina en este momento. Pero todavía no está de hecho, o sea, físicamente todavía no lo tenemos acá. Él dijo que iba a regresar. Pero el que Él dijo que iba a regresar no implica que Él no esté reinando. Es más, Él mismo dijo al ascender al cielo, dijo, toda potestad me ha sido otorgada. Cuando Él estaba, mi hermano, haciendo su ministerio, mi hermano, Él decía, si vosotros veis que yo expulso a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando Juan empieza su predicación, él dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, por medio de Cristo, mi hermano, el reino de los cielos se acerca. Ahora, ¿qué es ese reino? Ahí está la pregunta. ¿Qué es ese reino? Cuando hablamos de reino, entendemos, mi hermano, de un monarca que gobierna un territorio, ¿no? Pero no solamente indica que gobierna un territorio, sino que también tiene una influencia en la cual las personas que viven dentro de ese territorio le deben lealtad, obediencia, respeto, ¿sí o no? A esa persona, a ese monarca. Entonces, algo así es, mi hermano, con Cristo. Como les dije, Él ahora reina, mi hermano, en nuestros corazones, pero un día no va solamente a reinar en nuestros corazones, Él va a regresar. Él reina ahora, aunque no de facto. Un día Él va a regresar y va a reinar totalmente acá. Él va a regresar sobre esta tierra, va a posar sus pies en esta tierra y va a reinar sobre toda criatura. Eso es lo que creemos nosotros, eso es lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo. Pero entre tanto, Él sí está reinando desde los cielos y a través de nosotros acá en esta tierra. Porque nosotros estamos dentro de ese reino. Entonces, cuando Él da el ejemplo de la oración del Padre Nuestro, está expresando un deseo. Padre, que venga tu reino. ¿Por qué? Es el deseo del cristiano. Pero que venga tu reino de forma ya en la que tú estés visible y físicamente. Pero también en otra forma. Que venga tu reino en el sentido de que tu justicia y tu voluntad sean hechas acá. Y eso sí se puede hacer. Eso sí se puede llevar a cabo. De hecho, el no querer vivir bajo ese reino, mi hermano, como les dije en un inicio, ¿qué indica? Que no somos parte de él y que no somos salvos. Y se voy a demostrar con algunas cosas, también recapitulando algunas cosas que hemos hablado, ¿no? Segundo, en ese mismo sentido, este reino, como les dije, es real y presente. Claro está, si es que vivimos conforme a su voluntad. Si bien es cierto, Cristo está reinando en nuestros corazones, Él está a la diestra del Padre, desde ahí va a venir a juzgar, ¿no? Él es el rey reinante, aunque no está todavía, no ha venido acá todavía a tomar control de todo, cuando Él venga lo hará, ¿no? Sin embargo, mi hermano, este reino, mi hermano, sí es real también y presente acá. ¿En qué forma, mi hermano? Como le dije, si es que vivimos, mi hermano, conforme a su voluntad. De hecho, la pregunta que los fariseos le hacían en Lucas capítulo 17, versículo 20 es, ¿dónde está tu reino? ¿No? A ver, vayamos un ratito a verlo. En Lucas, o a ver quién lo puede leer, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Sí. A ver quién lo puede leer. ¿Quién lo tiene? Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá hilo aquí, hilo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Muy bien. Entonces, volvemos al inicio. El reino de Dios, mi hermano, es algo que pedimos y es algo que anhelamos. Pero ese reino, en ese mismo sentido, también es un reino real y presente, si es que vivimos conforme a su voluntad. A esto se le conoce como el ya, pero todavía no. Se lo pongo así.
Cristo ya está reinando, pero no de facto. O sea, todavía no ha venido a tomar la posesión. ¿Me comprenden? O en sí, ya toda potestad se ha sido dada, pero un día va a regresar y Él va a reinar plenamente. Ahora reina a través de qué? Nosotros. No es que nosotros reinamos sobre este mundo, no, sino que Él ejerce su voluntad ¿en quién? En nosotros. De esa manera, el reino de los cielos, el reino de Dios, es real y es visible. Pero siempre pones esa palabrita, el ya, pero todavía no. En ese sentido, los cristianos debemos pensar, actuar y tomar decisiones conforme al reino de Dios y no como la sociedad se guía, ¿no? Por ejemplo, si la sociedad hace sobornos, los cristianos no sobornamos, obvio, ¿no? Aquí es donde que sacamos varias aplicaciones, ¿no? La primera aplicación que sacamos es que, y lo tomamos la semana pasada, es que no solo debemos estar en contra, por ejemplo, de cosas como son el aborto, la inmoralidad sexual, la injusticia, etc. No es que solamente digamos, eso no es así, eso no es así, no es solamente eso. Es que tampoco podemos apoyar a quienes promueven estas cosas, y un ejemplo claro es por medio de la política. No podemos apoyarlos. Nos puede ofrecer el oro y el morro, pero no podemos apoyar, ¿no? Y tomamos el ejemplo, por ejemplo, si a ti te agrada alguien que dice, mira, voy a hacer mucha labor social, todo esto, pero voy a financiar hospitales que puedan ejercer el aborto. ¿Tú qué haces? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Obvio, no tienen que dudarlo, tienen que rechazar. ¿Por qué? Porque está en contra de los principios bíblicos, ¿no? De la ética cristiana, de la ética de Dios, del estándar divino de Dios, de la moralidad bíblica, está en contra de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un alcalde que está postulando, ¿no? O un candidato a una alcaldía está postulando y dice, mira, ¿sabes qué? Si me elige, yo voy a ofrecer seguridad, voy a ofrecer esto, aquello y otro, y a la vez una zona rosa para la prostitución. ¿Qué haces tú? ¿Votas por él? No, ¿sí o no? ¿Verdad? Y así podemos sacar muchas cosas. Por ejemplo, si te dice, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a condonar todas tus deudas de tus infracciones, ¿no? Y tú dices, sí, yo quiero eso porque me está perjudicando. O te voy a dar tanta cantidad de dinero y esto y aquello, pensiones o no sé. O quien no quiere, ¿no? Por una comodidad. Pero a cambio de qué? ¿Qué es lo que cree? Y en ese sentido, los cristianos no apoyamos a ninguna persona, mi hermano, que en su historia, mi hermano, tiene algo en contra del cristianismo, ¿no? No podemos apoyar. Cuando nosotros, mi hermano, simplemente vamos en ese sentido, mi hermano, nosotros estamos en contra del reino de Dios. Entonces, por ejemplo, esta persona es muy moral, dice muchas buenas cosas, pero yo sé que su ideología de esa persona es de, por ejemplo, es un marxista. El marxismo no cree en Dios, ¿sí? De hecho, odia el cristianismo. Por más que hable bien y por más que se rodee de cristianos, yo no puedo darle mi voto. Es un ejemplo. No con la sociedad. 2. El reino de Dios también se ve reflejado en la forma en que vivimos como hermanos en Cristo. Sí. ¿Cómo vivimos nosotros como hermanos en Cristo? ¿Cuál es la forma en la que nos conducimos? Las relaciones que tenemos, por ejemplo, frente a las ofensas cometidas los unos con los otros, porque todos ofendemos muchas veces de una u otra manera, con palabras, acciones. Un hermano peca con otro hermano. ¿Cuál es tu reacción frente a eso? ¿Qué haces tú? Ay, ¿cómo es posible que me haya hecho esto? Ahora me la va a pagar, porque yo soy puro, santo y yo nunca le he hecho daño a nadie, ¿verdad? Y hace falta escuchar el sermón del monte, porque bueno no hay ni uno. Bueno no hay ni uno. Ya de hecho cuando está pidiendo su propia justicia ya está haciendo algo incorrecto, ¿no? Está pidiendo su venganza, como explicaba la hermana Evelyn. Entonces, como cristianos, ¿cuál es la reacción que tenemos frente a las ofensas cometidas
¿no? ¿Cuál es la reacción que tú tienes? Tu hermano que está acá, tu hermana que está acá te ofendió, tú dices, ¿qué reacción tienes tú ahí? ¿Qué haces tú en esas circunstancias? De hecho, habíamos estado tocando casi todo el capítulo 17 de Lucas y vimos eso, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos escuchado hablar de ese pasajito que está ahí en Lucas 17 cuando nos habla, ¿no? Versículos 5 y 6, ¿qué dice, no? Y le dijeron los apóstoles a nuestro Señor, aumentanos la fe. Y Él les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería, ¿no? ¿Y cuántas veces ha usado eso para decir, bueno, oye, podemos pedir cosas imposibles? ¿Y realmente el texto estará hablando de eso? ¿Quién se acuerda de qué estaba hablando el texto? De hecho, los versículos que le están dando alrededor vuelta los van a decir claramente, pero ¿quién se acuerda? Exacto. De hecho, el tema que estaba hablando antes, ¿no? Se refería a los tropiezos y las ocasiones de caer, ¿no? En esa circunstancia Jesús está hablando. Miren lo que dice el verso 1, dice, y decía Jesús a sus discípulos, inevitable es que vengan tropiezos, pero hay de aquel mediante quien venga. Mejor le fuera si se atara una piedra de molino de asno al cuello y se lanzara al mar, que provocar tropiezo a uno de estos pequeños. Tengan cuidado de sí mismos, o sea, que se cuiden cada uno. Dice. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿sigue reprendiéndole? ¿Qué dice? Pero ¿cuántos que piensan que hacen lo correcto? Es su hígado el que habla. Ya estás pecando ahí ya. Ya por eso, o sea, es algo que se conoce como que ya hiciste leña de, ya el árbol se cayó, pero no, tú no quieres que se caiga el árbol simplemente, tú quieres hacer leña del árbol. Ya te pidió un perdón, pero tú tienes que seguir y dándole. ¿O me equivoco? Ya ahí estás pecando ya. Dice, ten cuidado de sí mismo, si tu hermano peca, repréndelo, o sea, llámale la atención. Y si se arrepiente, la reprensión no tiene que estar dirigida en que tú te desahogues. ¿Cuántos hermanos son especialistas en querer llamar la atención, pero cuando abren su boca lo único que están haciendo es desfogar toda su indignación que ellos tienen, de no sé cuántas cosas que le habrán sucedido o de lo que no les sale en su vida, como ellos quieren que les salgan, pero al abrir su boca solamente están soltando su indignación. Por eso, ¿qué dice la Biblia? En la ira no obra la justicia de Dios. Dice, y si se arrepiente, perdónalo. O sea, una reprensión, ¿con qué finalidad va? ¿Cuál es el objetivo? ¿De que tú te desfogues, te desahogues, de que tú te sientas bien de hablar lo que tienes que hablar? ¿O busca otro objetivo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice sus Biblias? ¿Cuál es el objetivo de la reprensión? A ver. ¿Cómo? Si la reprensión no tiene como finalidad el arrepentimiento, tú estás pecando contra tu hermano. Es mejor que te calles. De verdad. Yo no estoy diciendo con esto que si tú ves a tu hermano o tu hermano peca contra ti, en este caso si tu hermano peca contra ti, repréndelo, dice, repréndelo, pero ¿con qué finalidad? Ahí está el objetivo. Es que se arrepienta. ¿Y arrepentirse qué cosa es? Es retractarse. Que se retracte contigo nada más, o que entienda que le ha fallado a quién. Ahí está el punto. El problema es que todo lo hacemos a nivel personal. Acuérdense del hijo pródigo. ¿Qué es lo que dijo? Padre, ¿he fallado contra quién? Contra Dios, contra el cielo y Dios, obviamente, ¿no? Porque Dios está en los cielos. Las faltas cometidas no son hechas en primer lugar entre nosotros, son hechas en primer lugar contra Dios. Entonces el objetivo es eso, que la persona se arrepiente. ¿Y qué es el arrepentimiento? Que esa persona se reconcilie con Dios. ¿Estamos ahí? Entonces no se equivoquen ahí. ¿Qué más dice acá? Versículo 4. Si 7 veces diarias te ofende, esto no es para que usted diga, ay, pues mira, ya sabes, escucha, ¿no? Mira, son 7 veces diarias que tú me tienes que perdonar, ya voy en la 6ª.
son 7 veces. No, porque de eso también está demostrando que tú no tienes a Cristo. Está poniendo como un ejemplo para decir que si 7 veces te ofendiere, de hecho Pedro cuando le hace la pregunta, tomando esto dice, Señor, ¿cuántas veces perdón mi hermano? ¿7 veces? No, yo digo hasta 70 veces 7. Imagínense, nadie puede pecar 70 veces 7 al día con transgresión, ¿no? Pero ¿qué dice ahí? 70 veces 7, perdónalo. ¿Eso es ser tonto? No, eso es vivir en el reino. Si 7 veces diarias te ofende, 7 veces diarias vuelve a ti, 7 veces diarias vuelve a ti diciendo, estoy arrepentido, ¿qué dice? Métele el discurso. ¿Qué dice? Perdóname. En ese contexto, yo quiero que ustedes, alguien un voluntario que no haya leído, me lea el verso 3, 4 y 5 y 6 juntos. Alguien que no haya leído. Versículo 3, 4, 5 y 6. Lucas 17. Será por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ustedes han leído junto todo eso, ¿sí? Así se lee la Biblia. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Que la fe es para tirar montañas al mar? ¿O para qué se está refiriendo? Está tomando una alusión de que muchas veces ese pecado de la falta de perdonar es como un árbol que está tan arraigado al piso, ¿no? Y que no sale así nomás. Pero que si uno tiene fe, ¿no? Fe en Dios, es como decirle, arráncate y tírate al mar. ¿Sabe usted que en el lenguaje bíblico el mar está asociado con los enemigos de Dios? Porque de ahí venían, pues, ¿no? Los filisteos no venían del otro lado del mar. Siempre estaba asociado. De hecho, cuando tú ves el libro de Apocalipsis y te dice, y ahí no habrá mar, no te está diciendo que no hay mar. O sea, de hecho, eso yo no lo sé. Pero lo que está tomando es la metáfora para decirte, ahí ya no hay más enemigos. ¿Qué te está diciendo? Que esa conducta, si tenemos fe, es arraigada en nuestra vida y se es tirada simplemente al olvido y es parte simplemente de aquellas personas que no conocen a Cristo, que no tienen a Dios. Porque los que tenemos a Dios, mi hermano, sabemos perdonar. Ahora viene el palo, ¿no? Así que de verdad, eso es en nuestra vida real, ¿no? Y ahí es cada uno de nosotros, yo no digo de ustedes, sino nosotros, si eso es aplicable en nuestra vida, si sabemos perdonar o no. Entonces, los versículos 5 y 6, mi hermano, se tienen que leer con su contexto, mi hermano. En ese sentido, mi hermano, tenemos que ver, mi hermano, que hay que reconocer, mi hermano, que la dificultad para perdonar es, mi hermano, nuestra poca fe. Sí. Ese es el resultado de tener una poca fe. ¿Y qué debemos hacer entonces para poder tener más fe? Pedirle a Dios que nos aumente la fe. ¿Qué dice la Biblia? Exacto. Pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, tienes que exponerte a las escrituras, tienes que exponerte a la oración y ahí Él te va a dar fe. Porque este mundo, mi hermano, si se caracteriza por algo, es que muchas veces no perdona. Y si perdona, Él perdona para sacarte en cara. ¿Me entiendes? O sea, dice, sí, también te perdoné.
Un mes adelante, 2 meses adelante tienes una pelea o una discusión y te acuerdas de esto y te saca el trapito. Y te acuerdas del otro y te saca el trapito. Y yo me acuerdo y no olvido. Si Dios actuara así con nosotros, nadie puede estar en pie entonces. ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano, vivir en este reino, mi hermano, es reconocer, mi hermano, que la dificultad para perdonar, mi hermano, es nuestra poca fe. Y no hay que sentirnos orgullosos de eso. Es también, mi hermano, tener humildad, mi hermano, y esmero para servir a Dios. Humildad, mi hermano, porque hay que entender, mi hermano, que nosotros, mi hermano, no éramos mejor que nadie, sino que Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Dios no pudo haber tenido misericordia de ti y tú puedes vivir tu vida normal. Haber vivido en delitos y pecados, mi hermano, y estar normal hasta el momento en que te llegue la factura. Pero hay que ser sinceros. Dios tuvo misericordia. Y aún así, mi hermano, Dios teniendo misericordia, algunos no lo entienden, mi hermano, y viven envidiando la vida del mundo. O las cosas que las personas que no conocen de Dios hacen. Y hay que, mi hermano, entender que hay que tener humildad. Humildad. Y también, ¿qué cosa más? El hecho, mi hermano, de servir a Dios, pero no de mala gana, sino con esmero. Y eso lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Antes de terminar este servicio. ¿Qué más? Es el reconocimiento también de nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad por Cristo. Es increíble que cuando hay hermanos enfermos, ¿no? Hay gente que actúa de forma errada, ¿no? Y actúa como los fariseos, ¿no? Cuando encuentran al hombre ciego, y yo no digo que Dios no castigue, sí, Dios castiga muchas veces, sí, Dios trata muchas veces, pero querido hermano, querida hermana, le voy a decir algo, eso es algo que usted no sabe. Usted no sabe si un hermano está sufriendo una enfermedad por una prueba o un pecado que hizo. Eso a usted no le compete. De hecho, eso es lo que le pasó a los discípulos cuando encontraron a un hombre ciego y le dijeron: Señor, ¿quién pecó? Este es su padre. ¿Y qué dijo Jesús? Ni lo uno ni lo otro. O sea, no podemos tomar una regla ahí para decir eso. Eso no nos compete a nosotros. Y hoy en día hay hermanos que, y eso y que se creen esto de la palabra de Dios, pero eso demuestra una ignorancia, ¿no? Por ejemplo, ven a alguien enfermo en cama y le dicen: seguro por eso, por tu pecado estás así. Que la otra persona entonces no es pecadora. Quiero dar una noticia, hermano. Nosotros que estamos acá también somos pecadores. ¿Sabía usted? Ay, no, pastor, yo no vivo en pecado. ¿Cómo que no? Usted practica el pecado. No, usted peca, aunque no practique el pecado. Sí, peca de muchas maneras. Algunos no pecan de obra, pecan de pensamiento, pecan de deseo. Algunos reaccionan, tienen actitudes, conductas todavía. El hecho mismo de no amar a Dios como debería ser ya es una falta, es un pecado. Pues la Biblia dice en Romanos 3:9, para el que tiene dudas, dice que nosotros no somos diferentes de los judíos ni de los gentiles, porque todos hemos pecado. Y por lo tanto todos, no hacen ninguna excepción, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora el punto es, de los que Dios tiene misericordia, a los que Él, bueno, es lo que Él toma, ¿no? Y eso somos nosotros. Pero diferentes a los demás, no. Pero escuchas a personas así que dicen: no, oye, ¿sabes que tú estás con esta enfermedad? ¿Tú eres pecador? Acuérdate tu pecado. Bien, ¿qué cosa es? Ya de por sí, al hablar así, Él está demostrando el gran pecado de orgullo que tiene. O sea, muchos hablan del pecado de fornicación, de adulterio, pero como dice mi esposa, poco hablan del pecado de la avaricia, poco hablan del pecado del orgullo. ¿Quién habla de eso? ¿Quién menciona eso? Y eso también es un pecado. ¿Quién habla del pecado del odio, por ejemplo? Eso ya es un pecado también. Entonces es el reconocimiento de nuestra condición pecaminosa y la necesidad por Cristo. De hecho, cuando nosotros, y eso gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, mi hermano, gracias a Él reconocemos nuestra condición pecaminosa,
es que tenemos la necesidad por Cristo. Que sabemos que por nosotros no podemos hacer nada. En ese sentido, Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La única forma de que el hombre sea salvo es a través y por medio de Jesucristo. Nada más. Tú puedes vivir una vida moral, puedes hacer todavía muy buenas cosas, pero si tú no tienes a Cristo, de nada sirve. De nada sirve. Las buenas obras no salvan. Es increíble que hay incluso cristianos que piensan que porque una persona que conocen, que ni siquiera congrega, yo voy a dar ese punto, que ni siquiera congregan, pero porque no hacen nada así, una cosa escandalosa, obran de esa manera, piensan que ya, su entrada quieren decir, y no es así, no es así. No hay salvación fuera de Jesucristo. ¿Cómo lo sé eso? Hay que leer la Biblia. Porque solamente hay un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nada más. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. No hay más. ¿Qué más? Obediencia a Dios y agradecimiento. ¿Qué cosa es vivir en el reino de Dios? Es mi hermano, obedecerle. ¿Qué más? Es agradecerle. ¿Obedecerle en qué? En mi hermano y mi hermano es vivir una vida santa que agrada a Dios. Y si algo pasa, mi hermano, el constante arrepentimiento. Como le dije una vez, ser cristiano, mi hermano, no es que yo me arrepentí en un punto pasado y yo confesé a Cristo como mi Salvador el 18 de tanto. No, es que en ese punto pasado tú te arrepentiste y confesaste a Cristo y hoy lo sigues haciendo y mañana lo seguirás haciendo. Esa mala idea de que, ay, mira, yo sí me acuerdo que en el año tanto yo me arrepentí y ahora que no te arrepientes. O sea, no haces nada ahora. Si tú analizas tu vida, analizas solamente el día de hoy, cómo lo has vivido, te darás cuenta que le has ofendido a Dios. Solamente que muchas veces no consideramos eso. Por eso el salmista David decía, ¿no? Líbrame de las que me son ocultas. A veces decimos, ay, no, yo no peco en esto, yo no soy esto. ¿Así? Analízate. Lee el sermón del monte. A ver si no has fallado en muchas de las cosas que están ahí. De hecho, ahí te viene bien fácil. ¿Oraste hoy? ¿Sí? Qué bueno. ¿Cómo oraste? Ahí ya te agarra ya. Porque hasta en el orar fallamos faltándole el respeto a Dios muchas veces. Cuando no oramos como Él quiere que lo oremos. Yo siempre le pongo el ejemplo, ¿no? Cuando tú, digamos que es tu cumpleaños, y tú estás casado, digamos, ¿no? Y a tu esposa le gustan las orquídeas, y lejos de regalarle una orquídea, tú le regalas una licuadora. El día de tu cumpleaños, ¿no? Supongamos que a ti te gusta un televisor, te va a regalar una olla. ¿Cómo te vas a sentir? Ofendido, ¿sí o no? Muy bien. Dios dijo cómo debíamos dirigirnos a Él. No es como nuestra cabecita muchas veces se le da la idea o le da la gana o se le ocurre que debe de hacer. No es así. Por eso, mi hermano, vivir en el reino de Dios, mi hermano, es obediencia a Dios y agradecimiento también. ¿Ok? Ahora, aquí hay una aplicación más que la tomé en parte el día domingo y hoy quiero terminar. Y es que, mi hermano, la vida de iglesia, mi hermano, es una forma de ver también el reino de Dios. Sí, la vida de iglesia que tenemos nosotros. Algo que casi nunca, mi hermano, se considera es que el asistir a la congregación local es parte de la vida cristiana. ¿Cuánto conoce usted que se dicen ser cristianos, hermano, y no tienen necesidad de congregarse? Es más, algunos solamente se congregan por redes sociales. Hace poco veía un video de Vive, de la Meta Iglesia, ¿no? O sea, esa iglesia por redes sociales nada más que funciona. El Meta Universo que se están creando ahora, ¿no? Y es terrible, mi hermano, ya que la forma en que Dios diseñó la iglesia, mi hermano, no es, mi hermano, un hecho de redes sociales o de tratos a distancia, no. Es una vivencia en comunidad. Es una vivencia en comunidad. De hecho, mi hermano,
en el tiempo de la cuarentena, si bien es cierto, por las circunstancias tan graves, un momento la tomamos, pero muchos se acostumbraron a eso. Otros piensan que su iglesia, cuando llegan a la casa, yo no digo que esté mala, prenden la televisión y escuchan al predicador favorito de turno. Nunca escucho predicadores, pero para mí eso, disculpe, puede ser el mejor predicador. Yo tengo predicadores que me gustan mucho, me encanta. Me encanta escuchar las predicaciones de John MacArthur, de Miguel Núñez, Eugenio Chelec, mi hermano, Paul Washer, mi hermano, otros predicadores más que tengo ahí también que me encantan escucharlos, me encanta. Pero yo no voy a reemplazarlo eso por dejar de congregarme. Yo no puedo dejar eso. ¿Por qué? Porque de hecho todo pastor sana te va a decir lo mismo. La iglesia fue diseñada para una vida en comunidad. No fue diseñada de otra manera. Incluso lo que nosotros grabamos, hermano, no puede ser reemplazado. Puede ser usado de repente porque por alguna razón la fuerza mayor no puede asistir, ya. Pero no para la de bajada. Puede ser usado de repente, porque no escuché lentamente el tema, entonces voy a escucharlo, ¿no? Porque a veces el hermano Javier habla y no se le entiende muy bien. Pero no puede reemplazar nuestra vida de comunidad en la iglesia. No lo puede hacer. De hecho, muchos pastores se levantaron en contra de eso cuando ya vieron esto, y no por motivos de dinero y nada de esas cosas, ¿no? Pastores de Santa Doctrina, por ejemplo, John MacArthur dijo, bueno, ya no estoy de acuerdo porque algunos ven en esto algo positivo, que el evangelio se expande, pero sin embargo hay algo peligroso. Muchos están perdiendo el interés de querer participar de la vida comunitaria de la iglesia. Y la iglesia, si fue diseñada eso, por ahí se levantaron unos que otros. Pues la iglesia, mi hermano, como les digo, fue diseñada, mi hermano, para una vida de comunidad, así como estamos ahora. Así como estamos ahora. Veamos lo que dice Hebreos. Alguien que no haya leído Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Sí, Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Se dan cuenta que antes del versículo que nos exhorta a congregarnos, lo que dice es que nos consideremos pues los unos a los otros? ¿Para qué? Miren, acá está el contacto directo persona a persona. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy en día existe lo que se llama el romanticismo y el enamoramiento por las redes sociales, ¿no? Que se escriben y por redes sociales, por WhatsApp, si tú eres mi cielo, te bajo de esto y de aquello. Pero cuando están en persona, nada. Por redes sociales tienen mucho que decir y en persona no tienen nada que decir. ¿Qué dice acá? Que acá hay una comunión. ¿Cuál es esa comunión? Dice para estimularnos al amor. ¿Y a qué cosas? ¿Al chateo? ¿O a qué? A las buenas obras. De hecho, ¿cómo se muestra el amor hacia el hermano o la hermana? ¿No es con acciones? ¿O es con telepatía? Son con acciones, ¿sí o no? ¿Me equivoco? Son con acciones. El amor se expresa de esa manera. Pero es verdad, mi hermano, que a pesar de esta exhortación que vemos en Hebreos 10, 24 y 25, mi hermano, existe, mi hermano, un desprecio por congregar. Sí, también es triste. Existen muchos pastores que solamente les interesa el dinero, que mientras que les debiten por tarjeta o por esto, no les importa eso, pero exhortan a la gente que no se congregue. Sí, hay gente que hace eso. Hay gente que hace eso. Yo he escuchado, me tocó ir a la casa de una persona incluso que creía en esto, y le demostré con la Biblia que esa nunca fue la orden de Dios. Es más, le dije, pruébame que lo que tú me estás diciendo, que no hay necesidad de congregar, que está escrito en la palabra de Dios. Si tú me puedes sacar que está escrito, yo te creo. Y se quedó así.
La hija le tuvo que ayudar a decir, papá, busquemos otra cosa, papá, porque se quedó ahí. Existe eso mucho, mi hermano, muchas personas que ya hoy en día piensan que no hay necesidad de congregarse, y eso es triste. Mire, y no es cualquier cosa. Yo le voy a mostrar las implicaciones en un momento, ¿ya? Porque eso es grave. Cuando vamos al texto en Hebreos, por favor, ¿quién puede dar al que no haya leído? El mismo capítulo 10, en el verso 26 y 29. Del 26 al 29. Amén. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir de los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Miren, estos versículos hablan de aquellos que desprecian algo. ¿Usted qué cree que están despreciando ellos? O sea, si lo leemos separado, entendemos cosas muy diferentes. Pero estas personas desprecian algo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, Guito, ahí. ¿Cómo? Claro. De hecho, cuando usted lee todos los versículos juntos, está hablando de eso. De hecho, mi hermano, este libro se enfoca en esas personas que ya no quieren persistir al reunirse porque están habiendo ciertos problemas. Porque los judíos están haciendo persecución contra los que se habían convertido al cristianismo y estaban abandonando la fe, ya no querían reunirse con los demás cristianos. Ese es el enfoque de Hebreos. Ahora, ¿por qué dice horrenda expectación, aquel que pisotear? Porque el no congregarse, el no tener el deseo de congregarse, demuestra algo. De hecho, mi hermano, Hebreos 10, 26 y 29 no debe de leerse separado de Hebreos 10, 22 al 25. Mire lo que dice. Yo no voy a leer ya. Desde el 22. Y de hecho, pues, si usted lee más largo, claro, es más entendible todavía, ¿no? Pero yo voy a leer así. Del 22. Siga conmigo esta lectura, por favor. Hebreos 10, 22. Y va a tocar los dos versículos, o bueno, los versículos que hemos tomado en la primera ocasión de congregarse y del castigo, ¿ya? Escuchen bien atentamente. Acerquémonos entonces con un corazón genuino y en confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura, haciendo firmemente de la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, con constancia. ¿De qué está hablando? ¿De qué profesión de fe está hablando acá? Porque fiel es el que nos prometió. Considerémonos pues unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino intercedamos unos por otros con mayor razón cuando veamos que aquel día se acerca, porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados, sino que un terrible juicio está preparado y el seno de un fuego que consumirá a los adversarios. Porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin misericordia por la declaración de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá aquel que pisotea al Hijo de Dios al considerarla como la de un hombre común, la sangre de su pacto, por la cual fue santificado por la cual fue santificado y afrente al Espíritu de gracia? ¿Ustedes qué han entendido por toda la lectura de corrido? ¿De qué está hablando ahí? En un servicio pasado les dije
como construcción, y el venir acá no te salva, ¿ok? No te salva. Porque si yo dijera que el venir a la iglesia te salvara, entonces estaría diciendo que tus obras, lo mismo que dije al inicio, te salvan y no Jesucristo, ¿sí o no? Muy bien. Pero aquí hay que entender algo. Los que desprecian el congregarse dan evidencia de que nunca fueron en verdad de Dios también. Mire, escuché lo que dije. El venir a congregarse a una iglesia, el venir todos los días a ella, no hace que tú seas salvo. Pero los que desprecian el congregarse dan evidencia de que nunca fueron en verdad de Dios. Y lo que estoy diciendo acá es que posiblemente, mi hermano, nunca se convirtieron. ¿Cómo es que uno, mi hermano, puede decir que cree en Dios si no amas lo que Dios ordena? Dios siempre ordenó que los que creen en Él se congreguen. Y eso lo ordenó incluso desde el Antiguo Testamento. De hecho, hay un hombre en el siglo III llamado Cipriano de Cartago que dijo la siguiente frase. Me gustó mucho. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo es esto, pastor? Es una frase que yo me he inventado. Esto lo dijo Cipriano de Cartago. Usted lo puede buscar, leer y para darse cuenta de lo que dijo. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo se entiende esto? De esta manera. No está diciendo, mi hermano, que todos los asistentes a la iglesia sean salvos. Obvio, puede que haya alguien que no sea salvo. Pero los salvos están dentro de la iglesia. No sé si me dejo entender. Si no me entienden, díganme nomás, con libertad de levantar la mano. ¿Me dejo entender o no? A ver, vuelvo a repetir. Cuando él dice esta frase, él no está diciendo que todos los asistentes, todos los que vienen, sean salvos. Pero lo que está diciendo, mi hermano, es que los salvos están dentro de la iglesia. Que los verdaderos creyentes tienen la necesidad de congregarse. Pero puede haber alguien que no está convertido, que viene, escucha, lo traen a la fuerza, ¿no? De repente viene porque le gusta algo, qué sé yo, o por alguien. Esa persona todavía no se ha convertido. Esa persona todavía no ha nacido de nuevo. ¿Amén? No ha nacido de nuevo. Pero sí hay personas que se congregan que entienden que Jesucristo es su único Salvador. Que no vienen porque alguien les diga, sino porque aman a su Señor. Quieren aprender de Él, quieren vivir una vida que le agrada a Él. Entienden que Él es su única salvación y que lo único que los va a llevar al cielo es la confianza depositada en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estoy diciendo. Que no todos los que están en la iglesia son salvos, pero sí que los salvos están dentro de la iglesia. Entonces yo no puedo decir que una persona que está afuera, que no tiene ningún interés de congregar, pero que es muy bueno, que hace obra social y muchas cosas, tenga fe. No al menos la fe salvífica. No la fe que salva, mucho menos que sea hijo de Dios. Porque si fuera hijo de Dios, congregaría en algún sitio. ¿Me entienden? Eso es lo que Cipriano de Cartago está diciendo en el siglo III, que fuera de la iglesia no hay salvación. Esto, mi hermano, ¿se ha entendido así? Siempre. Nunca, mi hermano, fue entendido de otra manera. Esto no es algo que yo me lo he inventado porque yo quiero que usted venga y no quiero que usted falte. No, no es por esto. Esto es algo que la iglesia siempre ha creído. Finalizando. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos la misma advertencia en un tipo y sombra que vamos a ver ahí. Vamos a Éxodo, y eso lo leímos la semana pasada, el capítulo 31. No voy a ponerme a explicar todo porque ya lo hablamos, ¿no? Pero quiero enfatizar, voy a servir para enfatizar esto, ¿no? Éxodo capítulo 31, versículo 13. Dice así: di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo, por cuanto es señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones. Guardarán el día de reposo porque les es santo. A cualquiera que profane se le dará muerte irremisiblemente. Oye, qué radical, ¿no?
no querían participar del día de reposo, entonces, muerte irremisiblemente. ¿Por qué? Porque se consideraba que para ser parte del pueblo de Dios, solamente el pueblo de Dios se regía bajo lo que Dios decía y ordenaba. Y si no quería ser, mi hermano, implicaba que no era. ¿Y cuál era la condena para todo aquel, mi hermano, que está en sus pecados? Muerte. Muerte, esa era la condena. Y el alma que pecare, esa morirá. Lo que mi hermano nos muestra acá, mi hermano, es que lo que Dios quería que entiendan, mi hermano, es que ser pueblo de Dios implica que ellos amen estar con Él. Seguimos leyendo lo que dice acá. Muere irremisiblemente. Y todo aquel que realice alguna obra en Él, tal persona será excluida de entre su pueblo, que no sea considerada parte del pueblo. ¿Se acuerdan cuando habla el Señor sobre cómo corregir a tu hermano si pega contra ti? ¿Qué le dice? ¿No? Dice, si tu hermano pega contra ti, ve, estando tú y él solos, corrígelo. Si se arrepiente, lo has ganado. Si no te hace caso, llama a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les escucha, llamen a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, ¿qué dice? Ténganlo por gentil y publicano. ¿Qué es eso? Excluirlo. Sacarlo. No es parte de la iglesia. No es. No estoy diciendo que somos adventistas, que guardamos el sábado, por favor. Ellos lo malentienden totalmente. Ya hablaremos de eso también en algún momento. Verso 15. Trabajarán 6 días, pero el 7º día es día de reposo. Está consagrado a Jehová. A cualquiera que realice alguna obra en el día de reposo, se le dará muerte irremisiblemente. Usted de repente verá y dirá, oye, qué radical. ¿Qué es lo que estaba expresando con esto? Que una persona que no tiene interés por congregarse, una persona que, si bien cierto, trabaja, se esmera. Yo también trabajo, mi hermano. Acá la mayoría trabajan, creo, ¿no? Casi todos trabajan. De una u otra manera trabajan. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice que, ¿sabía? Hay que trabajar, pero también hay que saber parar. Hay un momento para trabajar y hay otro para ir y descansar en Él. Y el no querer, mi hermano, descansar en Él, no querer reposar en Él, mi hermano, ¿qué implica? Que no eres de Él, que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Eso es lo que estaba queriendo ejemplificar acá. Que por más que se diga que cree en Dios, pero no tiene necesidad de congregar, el tal no es cristiano. Yo sé que esto suena duro, pero es así. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre Cristo? Que Él es nuestro reposo. Él es nuestro reposo. Si lo rechazamos, ¿qué nos queda? Nada. Lea conmigo lo que dice, ¿no? Hebreos, ¿se acuerdan? 10, 29. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué dice ahí? Hebreos 10, 29. Amén. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Qué es despreciar a Cristo? Yo puedo decir, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo mi Biblia en casa, yo oro, yo leo. Y yo no estoy diciendo que el dinero físico salva, pero sí que los verdaderos creyentes se congregan. Eso quiero que me entienda bien claro. Si un creyente que está en toda su salud, hermano, que dice que cree en Dios, no le interesa congregarse, tal persona está muerta frente a un pecado, simplemente
se ha convencido de algo, pero él no cree en verdad. No tiene esa fe salvífica. A ver, se lo pongo de esta manera. Cuando usted se enamoró de alguien, ¿usted qué no estaba dispuesto a hacer? ¿No estaba dispuesto a hacer sacrificios? ¿No? ¿O me equivoco? Cuando usted está en la etapa de cortejo, no sé, va hasta de la punta del cerro hasta el otro cerro para encontrarla. ¿O me equivoco? Si algo no le gustaba, ahora sí le gusta. Si no sabía hablar, ahora aprende a hablar. Si no se bañaba, ahora se baña. ¿No? ¿Cuántas cosas uno no hace así, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Estar enamorado, tener un interés. Lo mismo sucede con Cristo. No podemos decir que le amamos si no tenemos esas cosas. De hecho, esa es la evidencia también, el congregarse. Que el cristiano tiene esa necesidad de congregarse. Y el que no la tiene, aunque se diga ser cristiano, no es. Y pastor, entonces, ¿pero qué me va a decir de esa persona que está enferma y que no puede moverse y está en una cama? Bueno, de hecho ayer con mi esposa escuchábamos un testimonio del padre de R.C. Sproul, ¿no? No sé qué, creo que un derrame facial tuvo, ¿cómo se llama esto cuando te dan? Algo ahí en la cabeza. Pero quedó muy mal y era un ateo, algo así, una parálisis, algo así. Y quedó tan mal que tenía un ojo que le funcionaba bien, ¿ya? Pero las otras partes de su cuerpo estaban muy mal. Y tenía en su casa una Biblia, pero él era un ateo antes, no creía en Dios, creo. No sé si era ateo, pero no creía en Dios. Escuché una parte ahí que me llamó mucho la atención. ¿Qué? Porque estaba hablando con mi esposa y de pronto, ¿qué está hablando? Y escuchaba su testimonio. Y él decía que su padre, con ayuda de una lupa, se leía la Biblia todos los días. Con el ojo que tenía todavía funcionando. Así con su enfermedad, sus amigos lo abandonaron. Usted sabe que hay sitios en los cuales para ir a una iglesia tú necesitas una movilidad, ¿sí? No es como acá, tú vas y te caminas una cuadra y llegas, ¿sí? ¿No? Hay sitios, mi hermano, por ejemplo, como en los Estados Unidos, tú para congregarte tienes que tener un carro, ¿sí o no? Y tú hasta el más pobre tiene carro, ahí va, llega, ¿no? Bueno, la situación del papá de R.C. Sproul era muy diferente. En la salud también se lo complicaba, no podía ir. Y él se esforzaba así, leía una Biblia que tenía y la leía. Y sus amigos lo habían abandonado y todo eso. Y un día llama a su hijo, creo que tenía 14 años, y le dice: hijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y su hijo le dice: no digas eso. Y dice que se arrepiente de decirle eso. Y él no entendió que esas eran las últimas palabras de su padre, porque en esa misma noche tuvo otra parálisis más, creo, algo que es así, creo. No recuerdo ahorita la palabra, cómo se llama ese problema, pero murió. Pero murió guardando la fe. Ese hombre, si hubiera estado en todas sus condiciones saludables, sí lo hacía, porque tenía una fe. De hecho, eso es lo que años después motiva a que su hijo se convierta, ¿no? Y eso es a lo que yo voy, mi hermano. Personas que están en todas sus condiciones físicas, saludables, que pudiendo congregarse, no lo hacen, demuestran que en verdad no aman al Señor. Y eso es una evidencia de que en verdad no han creído en el Evangelio. Y eso, ¿qué es? ¿Cuál es lo peligroso de eso? Que si esa persona muere así, y al no ser salvo, pues se va al infierno. Así de simple. Porque no demuestra ese interés. Si lo rechazamos, mi hermano, ¿qué nos queda? Nada. No nos queda nada, mi hermano. Ahora, acá quiero aclarar, y con esto quiero finalizar, ¿no? Cuando yo digo que Cristo es el reposo, no lo confundamos con una herejía que lo hablan los adventistas, ¿no? Los adventistas dicen: el sábado es Dios. Y eso no es así. Hay que tener cuidado, porque esa sí es una herejía, mi hermano. Es una herejía dicha en círculos adventistas. No. Pero yo estoy hablando del día de reposo, sí, pero esto lo hablan del día de reposo tipo judío, tipo fariseo,
que es ese día el que te salva. Pero eso no es lo que está mostrando la ley, lo que está mostrando es el espíritu. ¿Cuál es el espíritu de eso? El anhelo de congregarse. El anhelo de congregarse. Que el cristiano fiel y verdadero, que ha nacido de verdad, tiene ese anhelo de congregarse. Por ejemplo, cuando Adán peca, ¿qué es lo que tiene Adán? Cuando Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le dice Adán a Dios? ¿Qué le dice? ¿Ah? ¿Tuve vergüenza? Y ahí tomo las palabras de mi esposa cuando él predicaba eso, ¿no? ¿Qué es ser pobre en espíritus? Tener que estar desvalido de todo mérito y todo eso. Como David. Ese hombre eres tú. ¿Y qué hace él? ¿Huye de Dios? ¿Qué hace? Corre a Dios. ¿Se da cuenta? Es un ejemplo. Que siendo fiel y verdadero, mi hermano, no se aparta de Dios. Con su vergüenza, con lo que sea que le esté pasando. Se esmera y se congrega. Porque ama a su Dios y entiende que Él es su Salvador. El día de reposo, mi hermano, era un tipo y sombra. Simplemente. Era parte de la ley ceremonial, ¿no? Que Cristo cumplió. Que en sí el día no tenía un efecto, sino que era el deseo de Israel de ¿qué cosa? De reposar en su Señor ese día. De agarrar y parar con todo lo que estaban haciendo e ir a adorar a su Señor. Es, mi hermano, liberarse de sus afanes, de sus angustias. De hecho, cuando usted lee Hebreos, que también habla del mismo punto, no lo habla ahí solamente, lo habla en varias partes del libro de Hebreos. Hebreos 4, 8 y 11 nos dice lo siguiente, yo lo voy a leer. Porque Josué, hijo de Nun, les hubiera dado el reposo. Josué, el hijo de Nun, les hubiera dado el reposo, él no hubiera hablado después acerca de otro día. Así que está establecido que haya un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra a su reposo ha descansado también de sus obras, así como Dios de las suyas. Y es de verdad, ¿con cuántas cosas estamos cargados? Angustiados, afanados. Pero el que reposa en su Señor ha descansado de todas esas cosas. Ha descansado de sus obras. Porque sus obras en vez de ayudarlo lo llevan para otro lado. Ha descansado de todo eso. Porque Él es nuestro Salvador. Por eso Jesús decía, ¿está alguno cargado? ¿Está alguno cansado? ¿Está alguno trabajado? Venga a mí, yo le daré el reposo. Y los fariseos dicen, el reposo no. El versículo 11. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, no sea que caigamos a semejanza de los que desobedecieron. Nuestro reposo es Cristo. ¿Cómo reposamos en Él? Buscándole. ¿Y por qué la congregación? Porque es el medio más ideal para buscar a Dios. Nadie nos dice nada, nadie nos molesta, tenemos libertad de culto, de adorar, buscarlo. Y si nos persiguieran, bueno, como el pastor King en Corea, ¿qué hacía él? Tenían una sola Biblia, se reunían debajo de un puente y leían esa Biblia y cantaban himnos allá abajo. Hasta que los descubrieron y los mataron con una aplanadora y a los niños los ahorcaron. Pero murieron adorando a su Dios. En medio de todo eso aprendieron a reposar en su Salvador. Dios pide, mi hermano, que paremos de nuestros afanes y angustias. Porque esta vida es así, está llena de afanes y angustias. Afanes porque tenemos esta cosa o esto otro pendiente que hacer. Angustias porque tenemos un problema o otra cosa nos aflige o una enfermedad nos lleva. ¿Y qué quiere Dios? Que aprendamos a reposar en Él. Que aprendamos a parar. La petición, venga tu reino, expresa el deseo de vivir siendo gobernados por Cristo. Pero si no somos capaces de priorizar los tiempos para congregarnos, entonces no estamos viviendo bajo ese reino.
Comprendo. Por eso Cristo, cuando enseñaba a orar, enseñó a pedir eso. Si tú entiendes que no estás viviendo así como Dios quiere, no le estás dando la prioridad, entonces cuando tú le dices, Señor, venga a tu reino, ¿qué nos estás diciendo? Que tú hagas, ¿no?, lo que Él está pidiendo que hagas, que vivas como Él quiere que vivas. Eso es lo que te está diciendo. Es como decir, tú tienes hambre, ¿no?, y estás en necesidad, ¿y qué haces? Pides a alguien que te dé hambre, ¿no?, porque es una necesidad. De esa misma manera, debe ser una necesidad para nosotros el vivir en ese reino. El no querer vivir en ese reino implica que no somos cristianos. Si tú no entiendes, mi hermano, de repente que tú has vivido con un desdén por congregarte, de buscar de Dios, yo te invito a que tú en este momento reflexiones, te acerques a Jesucristo y digo, Señor, yo quiero descansar en ti, yo quiero reposar en ti. Señor, que venga tu reino a mi corazón y que se muestre en mi vida. Eso es lo que quiere decir la petición. Padre, que venga tu reino. Amén. Vamos a ponerlo aquí. Si tú no has vivido así, mi hermano, yo te invito a venir a Cristo, mi hermano, en arrepentimiento. No es una ofensa decirte que vengas a Cristo en arrepentimiento. Al contrario, es una reflexión que te va a ayudar